Muy buenas noches a todas las personas que están participando nuevamente, se encuentran en este diplomado. Agradecer a CEFOCAP por la convocatoria nuevamente y en esta ocasión para abordar el tema de lo que es el monitoreo de la carpeta fiscal. Cuando hablamos de monitoreo, esto me permite a mí primero señalar de que vamos a tener que mencionar algunos contextos básicos, algunos contextos importantes que nos permitirán a nosotros ir detallando cada una de las funciones que para empezar tiene el asistente en función fiscal. El asistente en función fiscal cumple un rol muy importante en el sistema procesal penal, es el brazo derecho del fiscal y el asistente en función fiscal tiene objetivos más claros en la actualidad. Es decir, ha dejado de ser hoy en día solamente un asistente en función fiscal de apoyo para convertirse en un asistente en función fiscal que proyecta lo que vienen a ser las providencias, los requerimientos, las disposiciones y las proyecta muy bien porque el objetivo es que un asistente en el menor o más largo plazo, dependiendo de cada circunstancia, pueda ya ocupar un rol muy importante como es la de ser un fiscal. Y es que el fiscal tiene que afrontar muchas cosas. Un fiscal, por ejemplo, es aquella persona que tiene la carga de la prueba, es aquel que tiene que realizar un buen trabajo a efectos de que de esta manera pueda, por ejemplo, tener objetivos importantes a nivel del proceso penal. Entonces, el asistente en función fiscal en la actualidad va a cumplir un rol vital, importantísimo en nuestro sistema procesal, ¿correcto? Por ende, nosotros sobre el asistente hay muchos aspectos que podemos señalar. Y es importante que el asistente, por ejemplo, obviamente conozca el sistema procesal penal, de qué manera será el sistema procesal penal, la forma, los estadios procesales existentes, porque esto va a permitir, por ejemplo, que el asistente en función fiscal tenga una mayor proyección. Y esta mayor proyección porque tiene participación directa en la actualidad un asistente en función fiscal. Por ende, sería importantísimo conocer, por ejemplo, los estadios procesales, porque los estadios procesales son precisamente donde va a tener participación el asistente en función fiscal, ¿correcto? Porque un asistente va a participar, por ejemplo, en la etapa de investigación preparatoria, en la etapa intermedia y en la etapa del juicio oral. Es decir, en las tres etapas tendrá participación el asistente en función fiscal. Y cada una de estas etapas tienen características importantes. Por ejemplo, ¿cuál es la esencia o característica importante que tiene la etapa de investigación preparatoria? Esta etapa de investigación preparatoria a la vez tiene las diligencias preliminares. Y las diligencias preliminares nos van a permitir recolectar, recopilar elementos de convicción que son de cargo y de descargo. Reitero nuevamente, elementos de convicción de cargo y de descargo. Entonces, ahí el fiscal, el Código Penal, da atribuciones a un fiscal. Es decir, el fiscal emite las disposiciones, emite los requerimientos y también emite los proveídos. Definamos brevemente cada una de estas. El primero de ellos, las disposiciones vienen a ser las decisiones que tiene un fiscal. Reitero nuevamente, las disposiciones son aquellas decisiones que tiene un fiscal. Mediante una disposición uno puede decidir empezar una investigación, inhibirse de una investigación, archivar una investigación. También mediante la disposición uno podría decidir, por ejemplo, ampliar la investigación preparatoria y también declarar complejo, por ejemplo, si lo considera necesario y siempre y cuando se cumplan las características de complejidad. Y de igual manera, a través de una disposición, el fiscal, por ejemplo, al término de las diligencias preliminares, podría tener en sí dos decisiones, o sea, podría plantear finalmente dos decisiones el fiscal. Primera decisión que podría plantear, por ejemplo, un fiscal, formalizar la investigación preparatoria, eso es la primera decisión que podría tener, y la otra decisión que podría tener un fiscal, por ejemplo, es lo siguiente, es tener a bien de archivar la investigación. Reitero nuevamente, dos decisiones puede tener un fiscal, formalizar la investigación preparatoria
o archivar la investigación preparatoria, ¿correcto? Es algo que debemos tener en cuenta. Si se formaliza la investigación, es la etapa decisoria del proceso penal. La formalización de investigación preparatoria es la etapa decisoria de un proceso penal, ¿correcto? Entonces, en ese sentido, vamos a ver lo siguiente. Por ejemplo, si uno formaliza la investigación preparatoria, entendamos que es la etapa decisoria de un proceso. Es la etapa de decisión de un proceso, ¿correcto? Y cuando se habla de decisión, vamos a ver que el asistente en función fiscal va a decidir, no tiene una directa decisión, pero sí tiene una directa participación, por ejemplo, ¿correcto? Y vamos a ver cuál podrían ser sus participaciones, porque yo les preguntaría, por ejemplo, ¿qué es lo importante de la etapa de formalización de investigación preparatoria? Uno de los aspectos importantes, por ejemplo, que vamos a tener en cuenta es que en la etapa de formalización de investigación preparatoria, esta viene a ser la etapa decisoria del proceso penal. El fiscal decide qué hacer durante el desarrollo de la investigación, ¿sí? Y durante la etapa de formalización de investigación preparatoria, el fiscal puede recopilar nuevamente elementos de convicción que sean de cargo o de descargo, por ejemplo. Entonces, en ese momento, el fiscal al término de la misma podría tomar 3 decisiones. Pero claro, si hablamos de disposiciones, el fiscal, por ejemplo, así como ha decidido empezar una investigación emitiendo la disposición de inicio de diligencias preliminares, también podría tomar la decisión, por ejemplo, de, en ese caso, de cerrar un caso. Es decir, disposición, estimados alumnos, es igual a decisión. Reitero, disposición es igual a decisión. Y las disposiciones no se objetan. Es decir, las disposiciones no se contradicen, porque estas vienen a ser autónomas, son autónomos y son decisiones por parte del fiscal. Sí podemos discrepar con el contenido. O sea, con el contenido puede haber discrepancias, sí, podría haber discrepancias, pero no va a existir, por ejemplo, discrepancias, ¿correcto? No va a existir discrepancias si nosotros hablamos de otros factores. Es decir, la decisión es autónoma, pero sí podría existir discrepancias, por ejemplo, en el contenido. Una de esas situaciones es cuando existe, por ejemplo, la falta de motivación, ¿correcto? La falta de motivación. Entonces, si ya el fiscal emite una disposición de conclusión de investigación preparatoria, ahora llega el momento, por ejemplo, de tomar una decisión. Y el Ministerio Público es un ente requiriente. Reitero nuevamente, el Ministerio Público es un ente requiriente. Por ende, a lo largo del proceso penal realizará varios requerimientos. Y a diferencia de las disposiciones, que son autónomas en decisión, los requerimientos tienen que pasar por una evaluación, necesariamente. Necesariamente. ¿Y esto cómo se va a ver? De la siguiente manera. Por ejemplo, el fiscal puede hacer lo siguiente. Si ha concluido la investigación preparatoria, correcto, ha emitido la disposición que corresponda, el fiscal, si considera, por ejemplo, que el hecho constituye delito y aparte de la narración de los hechos, tiene también elementos que corroboran lo que está manifestando, emitirá sin lugar a dudas, en ese caso en particular, por ejemplo, lo que viene a ser un requerimiento de acusación. Un requerimiento de acusación. Dicho requerimiento de acusación que emite el fiscal, por ejemplo, sin lugar a dudas, tiene que tener narración de los hechos precedentes, concomitantes y posteriores. Y esta narración existente de esos hechos tiene que estar corroborado con elementos de prueba, con elementos de convicción. ¿Tiene que existir elementos de convicción? Por supuesto, tiene que existir elementos de convicción, ¿correcto? Eso es algo importante que debemos mencionar también. Asimismo, vamos a señalar lo siguiente, por ejemplo. ¿Y qué papel tiene el asistente en función fiscal? El asistente en función fiscal, ante esos requerimientos, va a tener a bien de llevar hoy en la actualidad
obligatoriamente al juez de investigación preparatoria las carpetas fiscales. Entonces, esas carpetas fiscales, por ejemplo, tienen que estar debidamente foliadas, debidamente foliadas. Y la clase pasada, precisamente nosotros señalábamos respecto a lo que viene a ser la foliación. La foliación es una de las atribuciones primordiales que tiene un asistente, claro. Dentro de la custodia de la carpeta fiscal, también tiene que tener en cuenta la foliación. Y no cualquier foliación, sino la debida, por ejemplo, foliación de las carpetas fiscales. Porque ya a nivel del juzgado van a revisar, por ejemplo, cada una de estas foliaturas. Si está debidamente foliado, no está debidamente foliado, entonces eso va a ser muy importante que debemos tener en cuenta, ¿correcto? Entonces, ante los requerimientos que van a pasar desde, porque mira, el fiscal emitía tres cosas. Al término de la disposición de conclusión, el fiscal tiene tres situaciones, emitir cualquiera de los tres requerimientos. Un requerimiento de acusación, un requerimiento de sobreseimiento o un requerimiento mixto. Y cualquiera de los tres requerimientos, a diferencia, por ejemplo, de una disposición, tienen que llevarse a cabo a través de una audiencia necesariamente. Entonces, el asistente de función fiscal, como el código lo establece también, tiene que llevar las carpetas fiscales y estas carpetas fiscales tienen que estar debidamente foliadas en la parte superior derecha en números y letras. Eso significa la debida foliación de una carpeta. Si no está debidamente foliada, obviamente el de mesa de parte del juzgado tendrá que devolverte la carpeta para que nuevamente tengas a bien de refoliar. Pues hay situaciones donde en ese mismo momento podrías subsanar la foliatura, pero de ninguna forma podrías quitar documentación que se encuentra en la carpeta fiscal porque eso podría acarrearte más adelante algún tipo de responsabilidad, por ejemplo. Entonces, esos requerimientos son decisiones, pero también se trabajan otros requerimientos que son requerimientos de aseguramiento procesal, por ejemplo. Ejemplo, un requerimiento de aseguramiento procesal, la prisión preventiva, el impedimento de salida del país. Estos también se requieren al juez de investigación preparatoria y el juez de investigación preparatoria, previo una audiencia, pero ahí ingresa al trabajo el asistente en función fiscal, porque el asistente en función fiscal tiene que debidamente también foliar estos requerimientos, ¿correcto? Y si existen los requerimientos de impulso procesal, como son los requerimientos, por ejemplo, ¿correcto? Son esos requerimientos que nos señalan poder hallar un hecho delictivo o por lo menos subsumir un comportamiento, también lo vamos a señalar. Entonces, por ende, va a ser muy importante señalar cuáles son las labores que desempeña el asistente en función fiscal. Siguiente diapositiva. En la siguiente diapositiva, ahí nos van a plasmar algo muy interesante que siempre debemos tener en cuenta, ¿no? Porque ya reitero nuevamente, un asistente en función fiscal en la actualidad tiene la proyección de ser un fiscal. No se va a quedar sencillamente con ser un asistente. Y es que no significa que sea solo un asistente, sino que el asistente cumple un rol muy importante, pero tiene que tener una proyección más grande. Y esa proyección grande que tiene es sin lugar a dudas convertirse más adelante en un fiscal, ¿correcto? Entonces, ¿cuáles son las labores que desempeña un asistente en función fiscal? Yo he señalado de que el fiscal emite las disposiciones, emite los requerimientos y emite las providencias, ¿correcto? Y el asistente en función fiscal se encargará, por ejemplo, en este caso, de monitorear, se encargará de proyectar. ¿Qué proyecta? Proyecta las disposiciones, proyecta los requerimientos y también proyecta las providencias, por ejemplo, ¿correcto? O sea, hay muy buenos asistentes en función fiscal que para empezar, un proveído que da impulso, los proveídos nos ayudan a dar impulso procesal. También, ¿qué más nos ayuda un proveído? Los proveídos también nos ayudan al ordenamiento de nuestra carpeta fiscal, porque todo escrito que llega necesariamente hay que tener que proveer, ¿cierto? Todo escrito que llega necesariamente hay que proveer. Entonces, un asistente al inicio puede adaptarse a la forma del proveído, pero si ya tiene 2 meses, si tiene 3 meses, tiene que hacer muy bien un proveído, y hay proveídos y hay proveídos. Por ejemplo, hay proveídos que uno responderá con un téngase presente, hay proveídos que reprogramaremos declaraciones, proveídos entregando copias, entonces serán los proveídos
que van a permitir dar respuesta a los escritos que llegan. Entonces, el asistente en función fiscal lo primero que hace son los proveídos y los tiene que hacer bien. En ocasiones se modifican algunos contextos de esta providencia, pero a medida que va pasando el tiempo, prácticamente el asistente es el que siempre hace el proveído de todos los escritos que llegan. Luego de eso vienen las disposiciones. Y las disposiciones son las decisiones que toma un fiscal. Reitero, entonces si es una decisión, tiene que estar muy bien hecha. No puede existir una decisión que falte motivación, por ejemplo. No podría ser permitido esto, sino que las disposiciones tienen que estar debidamente hechas, bien formuladas y tienen que estar debidamente motivadas. Y si dentro de la función que va a tener el asistente en función fiscal es tener que proyectar disposiciones, las disposiciones también tienen sus clasificaciones. Por ejemplo, ¿cuál será, o quienes son asistentes en función fiscal, por ejemplo, respecto a una disposición, cuál es la más sencilla y la que en menor tiempo uno podría finalmente emitir esa disposición? Pregunta, ¿cuál sería la disposición más sencilla que tenga un asistente en función fiscal que proyectar? Pues será la disposición de conclusión de investigación preparatoria. Esa es la disposición más sencilla que emite un asistente en función fiscal, la disposición de conclusión de investigación preparatoria. Luego, porque no se va a tornar o no va a tomarse pues ni 5 minutos emitir una disposición de conclusión, son sencillas, ¿cierto? Y luego, ¿qué más hará el asistente en función fiscal? El asistente, las ampliaciones, porque una disposición de ampliación de investigación preparatoria tampoco es complicado de elaborar o de desarrollar. Solo hay que ver, por ejemplo, qué actos de investigación el fiscal ha emitido en su primera disposición. Por ejemplo, ha dispuesto 20 actos de investigación y de los 20 actos solamente se han cumplido, por ejemplo, 10, los otros 10 faltan, entonces el asistente en función fiscal en ese caso tendrá que hacer una ampliación, verá la carpeta auxiliar, por ejemplo, ¿correcto? Entonces, las disposiciones de ampliación son las otras disposiciones que el asistente también se le da para que trabaje, porque son sencillas también. No le va a tomar mucho tiempo. Pero si hablamos de la otra fuera de ello, las otras disposiciones que ya tienen un grado de complejidad, llamemos así, va a ser la disposición de inicio de diligencias preliminares. Ahora, ahí hay que hacer una precisión. No se trata de hacer un copy-pegue. O sea, uno no puede hacer un copy-pegue de la denuncia y tal cual yo lo pongo en la disposición, sino tenemos que enmarcar la narración, tener que poner los hechos existentes y cómo esto finalmente se van subsumiendo a nivel indiciario en un tipo penal. Y luego de ello ingresa en la parte decisoria ya la creatividad del asistente en función fiscal, porque el asistente en función fiscal puede decidir, por ejemplo, qué acto de investigación desarrollar, y ahí vamos a ver si tiene olfato de investigador o no tiene el olfato de investigador, y eso va a ser muy importante. Y para que haga muy bien un acto de investigación, hay que tener conocimientos también procesales, ¿cierto? Y también en algunas situaciones sentido común. Y las otras disposiciones que ya necesitan una mayor elaboración y el asistente también lo va realizando es cuando hablamos de las disposiciones de formalización, y si hace una buena disposición de formalización, ahora será el momento, por ejemplo, de que me haga una disposición de archivo, ¿cierto? Obviamente que algunos empiezan a la inversa, no te dan la disposición de archivo, de formalización, pero lo ideal es que vayamos escalonadamente dándole cada una de estas disposiciones a efectos de que la disposición de archivo, por ejemplo, cuando tenga que hacerlo, lo tenga que hacer debidamente motivada. Pero bueno, tiene que saber los tipos de disposiciones que a nivel del Ministerio Público existen. Los requerimientos sí ya son un nivel más elevado, porque si el asistente logra realizar de buena forma un requerimiento, eso sí va a permitir, por ejemplo, ponerle ya en otro nivel al asistente. O sea, si el asistente que hace requerimientos, en cierta medida ya está en otro nivel. ¿Por qué en otro nivel? Porque en los requerimientos, mira, yo les estaba señalando que las providencias son de mero trámite, pero en el caso, por ejemplo, de las disposiciones son decisiones, pero los requerimientos, esos tienen que pasar por la judicatura, por un análisis, por una audiencia. Entonces, si el asistente hace un buen trabajo con sus requerimientos, evidentemente está ya casi a un pelito nada más de convertirse en un fiscal o que lo propongan como fiscal,
porque ya hizo lo más complicado, ¿correcto? Entonces, hay muchos fiscales, como se trata de un requerimiento, por ejemplo, que va a ser una decisión importante, sobre todo la de impedimento de salida del país y prisión preventiva, prefieren hacerlos ellos mismos, pero las de levantamiento de secreto de las comunicaciones, los requerimientos de levantamiento de secreto bancario, eso sí, a veces le dan al asistente de función fiscal para que pueda proyectar. ¿Correcto? Muy bien. ¿Qué otra labor desempeña el asistente de función fiscal? Coadyuva en la recopilación, procesamiento y análisis de información de los casos por orden del fiscal bajo su supervisión. O sea, ahí nos da algo muy importante que tenemos, en un primer momento, el asistente de función fiscal realiza las actividades a nivel de investigación bajo la supervisión del fiscal y por orden del fiscal. Es decir, el fiscal puede ordenar declarar complejo la investigación y el asistente de función fiscal declarará complejo la investigación. Si el fiscal decide, por ejemplo, realizar algunos actos de investigación a través de un impulso de un proveído, el asistente en función fiscal hará caso a lo que diga el fiscal. Sin embargo, si el asistente en función fiscal obviamente tiene un perfil ya de investigador, tiene el olfato de investigador, ellos mismos van monitoreando, y ahí ingresa el monitoreo, van monitoreando, por ejemplo, los casos, van monitoreando la carpeta fiscal. Entonces el asistente dice, ah, no, acá falta dar impulso, acá hay que declarar complejo, o acá me parece que hay que archivar, acá hay que formalizar, acá hay que ampliar la formalización de investigación preparatoria, y le dicen a su fiscal, mire, estaba revisando algunos casos, doctor, me parece que acá hay que ampliar, hay que formalizar, etcétera, ¿cierto? Ahora, lo ideal es, o no es que lo ideal, sino lo que debe ser es informarle al asistente, al fiscal, si el asistente, hay muy buenos asistentes en función fiscal que ya se adelantan, o sea, hay asistentes que ya están proyectando, que hacen las ampliaciones y todo eso, pero siempre hay que comunicar al fiscal, porque el que dirige la línea de investigación es el fiscal y puede ser el caso de que, claro, declaraste complejo, lo motivaste, pero puede ser que para el fiscal ese caso no era para declarar complejo, sino era para archivar. Entonces, por ende, si uno va a tomar una decisión autónoma como asistente de función fiscal, que es saludable también, que está bien, puede ser que el asistente ya tenga un año y medio dentro de la fiscalía, entonces ya conoce varias cosas, pero siempre hay que ponerle el conocimiento del fiscal, ¿correcto? Ahora, ¿quién gestiona o quién se encarga de dar el impulso a cada uno de estos actos de investigación? Será el asistente de función fiscal, porque el Ministerio Público, encabezado por el señor fiscal, correcto, cuando emite una disposición, hasta ahí queda su decisión o su margen. O sea, el fiscal decide qué hacer con la investigación, pero el asistente de función fiscal tiene que ejecutar eso. Es decir, si dispone programar 10 declaraciones, ¿quién se encarga a través del sistema de gestión fiscal de notificar, por ejemplo? Será el asistente en función fiscal. ¿Quién se encarga de ubicarlos finalmente? Será el asistente en función fiscal, porque va a ubicar, por ejemplo, quiénes son los imputados, cuál es su domicilio real, si tiene domicilio laboral, entonces buscará todas las fuentes posibles para que el imputado sea debidamente notificado, ¿correcto? Ahora, ¿qué otra labor tiene el asistente? Ingresar y verificar la información de los casos en el sistema informático y mantenerlos actualizados. Entonces ahí, por ejemplo, un aspecto muy importantísimo, la actualización, el monitoreo que uno tiene que tener al sistema de gestión fiscal. Obviamente, resulta necesario señalar que el Ministerio Público tiene, o el fiscal tiene un semáforo, ¿cierto? Un semáforo. En ese semáforo, por ejemplo, ¿qué se observa? ¿Qué observamos en el semáforo? Los colores de cada uno de los casos. O sea, ¿qué se observa? Si, por ejemplo, el caso está en verde, significa que el plazo de la investigación está ok. Estamos dentro del plazo. Eso significa el color verde, ¿no es cierto? Si está rojo, significa de que ya el plazo está vencido. O sea, el plazo de investigación ya venció. Habría que ver cada qué tiempo hacía el vencimiento del plazo a través del sistema de gestión fiscal, por ejemplo. Y por último, si se encuentra amarillo, significa que está próximo a vencerse, ¿correcto? Próximo al vencimiento del plazo, ¿correcto? Entonces, por ende, es que ese monitoreo es parte del trabajo del asistente de función fiscal. Pero el asistente me dirá, pero a ver, veamos lo siguiente.
Propiamente el sistema de gestión fiscal en relación del asistente, ¿correcto? El asistente, por ejemplo, no tiene su sistema para ver el semáforo. O sea, el asistente de función fiscal no puede ver el semáforo, sino el único que puede ver el semáforo es el fiscal. Entonces, si va a tener que existir un monitoreo adecuado, tendrá que ser el fiscal, por ejemplo, quien le entregue su sistema de gestión fiscal con la clave para que ingrese el asistente de función fiscal y él se encargue, por ejemplo, de realizar el monitoreo, ¿correcto? Eso es una labor exclusiva del asistente de función fiscal. Luego tiene dentro de las otras labores, por ejemplo, conformar, organizar, custodiar, foliar y clasificar según su estado las carpetas fiscales, los cuadernos y anexos que se requieran, y todo siempre en sus anaqueles para que no se puedan perder, para que no se puedan malograr. Estábamos señalando en la clase pasada, por ejemplo, que no se pueden deteriorar las carpetas fiscales. Y finalmente vamos a mencionar también en esta diapositiva que una de las labores que tiene el asistente de función fiscal es tener que custodiar las evidencias y bienes relacionados a los casos y asegurar los documentos hasta su remisión a la oficina correspondiente. Ningún CD debe estar en la carpeta principal. Todos los CDs hay que remitirlo a la oficina de bienes incautados. O sea, ningún CD, porque, o sea, porque mira, hay CDs, todos los CDs lo ideal es que vayan con su cadena de custodia a la oficina de bienes incautados. Eso es lo ideal, que todos los que se encuentran ahí. Claro que existen CDs, por ejemplo, que pueden ser de remisión de una información. Hemos solicitado a una institución que nos remita su reglamento de organización y funciones. La institución nos lo remite, pero no por escrito, sino por medio de un CD. Habría que hacer un acta, habría que imprimir lo que se encuentra dentro de este CD y eso irá a la carpeta. El CD podría ir a la carpeta, sí, pero lo ideal es que todos los elementos magnéticos con su repetida cadena de custodia vayan, en este caso, a la oficina correspondiente, ¿correcto? Siguiente diapositiva. En la siguiente diapositiva, doctores, vamos a ver lo siguiente. Seguimos nosotros ahorita con las labores que desempeña el asistente de función fiscal, porque también se encargará de impulsar los actos de investigación de los casos. Es decir, siempre con el monitoreo fiscal, por supuesto, pero también ellos van a ver, porque mira, son tantos casos a nivel del Ministerio Público que existen, que el que dirige es el fiscal, quien que organiza es el fiscal, pero el asistente, ¿qué es un asistente? ¿Qué entendemos por asistente? ¿De dónde nace este término de asistente finalmente? Viene de asistir, es decir, ¿qué significa asistir? Apoyar, colaborar al trabajo fiscal. Eso realiza como labor un asistente en función fiscal, colabora, coadyuva al trabajo. Entonces, uno de los aspectos que va a apoyar en apoyo importante del fiscal va a ser cuando precisamente, por ejemplo, correcto, se tenga a bien de dar impulsos a la investigación. Mucho se habla a veces que los impulsos son lentos, que uno no le da la debida importancia al impulso, sino que son demasiado lentos, pero el asistente va a ver, pues, o sea, porque, ¿y por qué señalo esto? Porque mira, vamos a ver, el fiscal emite una disposición, por ejemplo, de inicio de diligencias preliminares, señalando 15 actos de investigación. 15 actos de investigación. Oficios, correcto, declaraciones. ¿Y quién se encarga de ese monitoreo? O sea, ¿quién se encarga cuando recepcionan, por ejemplo, los cargos de las declaraciones, los cargos de las citaciones? ¿Quién ve? Es el asistente. Entonces, el asistente es el primero que se da cuenta a veces, no, estos no han venido a declarar. O sea, hemos citado a 10 personas a sus domicilios, pero ninguno de ellos ha venido a declarar, de las 10 personas. Entonces, ya sabe quiénes no han venido, quiénes han venido. Solicita información a las instituciones por disposición del fiscal. ¿Quién hace el oficio? El oficio hace el asistente en función fiscal. Es decir, ¿quién sabe si te han remitido o no información a veces? Porque ¿quién recepciona los cargos finalmente de los oficios y los cargos de lo que viene a ser, en este caso, las cédulas de notificación? Es el asistente. Entonces, por ende, y por tema de lógica, el que debería no, o sea, siempre hay que comunicar al fiscal que vamos a hacer un impulso, pero el que sabe qué cositas están faltando es el asistente de función fiscal. Ahora, ¿qué otra labor tiene que desempeñar?
diligenciar, participar y coordinar sobre actuaciones procesales dispuestas por el fiscal, como pueden ser los allanamientos, las declaraciones, actas fiscales, entre otros. También certificar las copias que disponga el fiscal. Ojo, simplemente hay que certificar en original. No se puede dar certificación si no tenemos el documento en original. Solamente en original se certifica. ¿Qué más? Atención a las partes procesales. Y ahí es un tema importante también. ¿Cómo se atiende a los sujetos procesales? ¿De qué manera el asistente en función fiscal tendría que atender a los sujetos procesales? Porque ¿quién es el primero que sale? O sea, quienes se litigan el litigio van al Ministerio Público, quieren hablar con el fiscal, pero ¿quién es el primero que va a tener que salir y dar la cara, por ejemplo? Es el asistente. Soy el asistente, tiene que conocer el caso, tiene que decirle al fiscal, ha venido tal persona, ¿qué le digo? ¿Sí? Porque es lo ideal. Entonces el fiscal le dirá, si está ocupado, evidentemente que espere un momento, que vuelva en la tarde, o si es algo sencillo, habría que ver cada situación, pero el asistente tiene que tener un buen trato también. Es decir, lo cortés no quita lo valiente. Entonces, el asistente en función fiscal debe tener un buen trato a los abogados litigantes. Hay que tratar muy bien a los abogados litigantes. No olvidemos de que eso es una de las funciones que tenemos, que tiene el asistente en función fiscal. Atención al público. Hay abogados y hay abogados. Eso es algo que también uno tiene que entender. O sea, hay abogados que obviamente vienen, van a pedir información, y hay abogados que a veces vienen molestos. Entonces hay de todo, ¿cierto? Se encuentra de todo finalmente, pero siempre el asistente tiene que mantener un equilibrio, tiene que atender debidamente, tiene que ser preciso, correcto. Es un asistente en función fiscal, no puede perder la cordura, no puede exaltarse el asistente de función fiscal, tiene que ser respetuoso siempre, ¿correcto? Porque es la cara que va a dar a nivel de atención, es la del asistente de función fiscal, ¿correcto? También otras actividades que ordena finalmente el jefe inmediato. Ahora, siguiente diapositiva. Estas labores que he mencionado son propias también del nuevo sistema o nuevo modelo fiscal según el nuevo Código Procesal Penal, nuestro nuevo modelo, nuestro nuevo sistema, donde da funciones al fiscal como titular de la acción penal y tiene la carga de la prueba y necesita de un buen asistente en función fiscal, por ejemplo. Entonces, en ese sentido, en el marco del proceso de implementación del nuevo Código Procesal Penal, el Ministerio Público, por ejemplo, al amparo del Decreto Legislativo 958, definió el nuevo despacho fiscal y su sistema de gestión, que significó una forma diferente de organización del trabajo fiscal, propuesta de implementación del nuevo Código Procesal Penal, aprobada por acuerdo de la Junta de Fiscales Supremos, número 457 del 4 de noviembre de 2004. Entonces, ¿qué engloba este nuevo sistema de trabajo fiscal? Nos habla de las fiscalías corporativas. Las fiscalías corporativas, porque dichas fiscalías corporativas significa que se tiene que realizar un trabajo en equipo, un trabajo de todos los fiscales de despacho, pero al ser un corporativo, el fiscal del otro despacho también podría ayudar. Y no solamente el fiscal, sino también el asistente o función fiscal. Así nacen las fiscalías corporativas. Siguiente diapositiva. Existen asistentes de función fiscal, pero nos dirigimos básicamente a quienes trabajan, por ejemplo, ahorita en las fiscalías penales, ¿cierto? Van a estar al tanto con conocimiento siempre de las etapas del nuevo proceso penal. Siempre el conocimiento del nuevo proceso penal. Entonces, para hacer un buen monitoreo y evaluación de cada una de las carpetas, porque en la clase pasada señalábamos, por ejemplo, que cada etapa procesal tenía su propia carpeta fiscal. Es decir, tiene que existir una carpeta fiscal de etapa de investigación preparatoria, tiene que existir una carpeta fiscal de etapa intermedia y tiene que existir, por ejemplo, una carpeta fiscal también que es, en este caso, de juicio oral. O sea, las tres etapas tienen que tener su carpeta fiscal. Pero también hay que entender la naturaleza de cada una de estas para hacer un monitoreo adecuado. Es decir, la investigación preparatoria es la que tiene que tener subidas mayores providencias y mayores escritos. O sea, esa es la etapa de investigación preparatoria que tiene a nivel de actualización muchos proveídos.
varios proveídos, porque hay que proveer varios documentos que llegan, ¿no? Y a veces diariamente uno, por ejemplo, un asistente puede hasta hacer 20 proveídos, 30 proveídos, porque si tiene la carga de la prueba, hay varios escritos, ya la pluralidad de agentes, por ejemplo, entonces va a tener que proveer bastante, ¿no? En etapa intermedia baja los proveídos, ¿no? Hay conocimientos básicamente a través del SINOE, la mayoría son un téngase presente, y agregas a la carpeta intermedia, y en juicio oral también baja, ¿no? Entonces, cuando uno hace un balance final y solicita el reporte, a nivel de actualización y monitoreo, la etapa de investigación preparatoria es la que se desarrolla más actos de investigación. La etapa intermedia baja un poco y la etapa de juicio oral baja también. Entonces, por ejemplo, ahí ingresa pues lo que quienes trabajan en el Ministerio Público sí sabemos, por ejemplo, esa situación. ¿Por qué? Pues les comento un poco. Se ha entendido, por ejemplo, y muchos a veces creen de que el tema de la oralidad, el principio de oralidad, rige en su totalidad el sistema procesal penal. Sería interesante que en su totalidad, por ejemplo, se rija, ¿cierto? Se rige en todo el proceso penal, pero nosotros sabemos que el tema de la oralidad es solamente propio de los sistemas de audiencia. La oralidad es propio solamente de los sistemas de audiencia, porque como vemos acá, y sobre todo el asistente de función fiscal va a tener ese conocimiento, que la etapa de investigación preparatoria hay que proveer bastante, tienen que actualizar bastante, la etapa intermedia también se tiene que mantener actualizada y la etapa de juicio oral también tienen que mantener actualizada. Entonces, por ejemplo, cada una de ellas nos señala de que son temas de escrituralidad. Por ende, es que la etapa de investigación preparatoria no prima tanto a nivel de investigación la oralidad, sino prima el tema de la escrituralidad, en el caso del asistente, de la actualización también, que tiene que tener, por ejemplo, a cada una de estas carpetas, ¿cierto? Entonces, eso es lo que fundamentalmente, por ejemplo, también prima en ese caso en particular, ¿cierto? Veamos lo siguiente, siguiente diapositiva. El asistente en función fiscal. Muy bien. En la siguiente diapositiva, por ejemplo, vamos a observar lo siguiente, el siguiente aspecto a continuación, en la siguiente diapositiva que vamos a mencionar, ¿correcto? Muy bien. Es importante, siguiente diapositiva, por favor, que el asistente conozca ciertos principios. Por ejemplo, un principio importante es el principio de legalidad. Y el principio de legalidad enmarca también a la labor que tiene que realizar un asistente. Es decir, a ver, en la clase pasada yo he dictado y me di cuenta que varios, a través de los comentarios, a través de sus participaciones, muchos son así. Doctor, un momentito, se ha cortado su audio. Investigación, tenían que tomar declaraciones, se tenía que programar varias declaraciones existentes y dentro de la programación, por ejemplo, de estas declaraciones había un imputado que no venía, que no aparecía, que estaba no habido. Nadie sabía finalmente de dónde se encontraba, por ejemplo, lo que viene a ser en este caso. Un momento, vamos a consultar al doctor. Su conexión a internet está fallando, me parece. Sucedió lo siguiente. Doctor, ¿me escuchan? ¿Aló? Sí, su internet está como que Sucedió, por ejemplo, el siguiente entrecortándose. aspecto, vamos a mencionar, ¿correcto? Se dio la siguiente situación. Mira, en el despacho fiscal, reitero nuevamente, me parece que hubo un problemita de audio, ¿correcto? Ahora sí, si me confirman que me pueden escuchar bien. Sí, ¿Se ya escucha está bien? normal, doctor. ¿Sí? Ok.
Entonces, mira, continuemos, por ejemplo. Entonces, sucede lo siguiente, que en su despacho se estaba llevando una investigación frente a 5 personas que estaban siendo sometidas a un proceso, 5 personas siendo sometidas, por ejemplo, a un proceso, ¿correcto? Y en ese caso, de las 5 personas, uno no había venido a rendir su declaración. No había venido, a pesar que se le había notificado. O sea, al parecer la persona ya no vivía en ese lugar, estaba en otro sitio. Y su declaración era muy importante, ¿no? Se hicieron la notificación ahí exhorto para que pueda asistir, pero no venía. Entonces un día donde todos los fiscales, por ejemplo, se habían ido del despacho a audiencias, se quedó solo el asistente de función fiscal. Y ese día que se queda solo él juntamente con sus demás colegas, viene este imputado no habido. Aparece este imputado que no había venido en anteriores ocasiones. El imputado no habido, por ejemplo, ¿correcto? Y vamos a ver ahí qué sucedió, ¿correcto? Mira, si ustedes fueran ese asistente en función fiscal, ¿qué harían en ese momento? Sabes que tu fiscal está en audiencia, ¿correcto? Sabes que tu fiscal, por ejemplo, se encuentra en audiencia en ese momento, pero vino el imputado que estaba no habido. Vino el imputado que estaba no habido, por ejemplo, ¿correcto? Se fue el audio, ¿no? Dice, pero ya entiendo que ya hemos recuperado el audio, ¿no? Entonces, a ver quiénes nos están siguiendo a través de la plataforma, por ejemplo, yo les pregunto, ¿no? ¿Qué harían ustedes si fueran ese asistente en función fiscal en ese momento? ¿Qué correspondería, por ejemplo, hacer? ¿Qué se debería hacer? Si la persona finalmente, el imputado vino, el imputado se le estaba buscando, no había aparecido, y ese día donde no se encontraba nadie, ¿correcto? Estaba el asistente en función fiscal. Él tenía que atender obligatoriamente al imputado, sí o sí tenía que atenderlo, ¿correcto? Y pongamos un detalle más, de que es una fiscalía, por ejemplo, corporativa. Reitero, es una fiscalía corporativa. Entonces, si es corporativo, es el trabajo en conjunto. ¿Qué es lo que procesalmente se hace o se realiza? Voy a dejar de lado al asistente en función fiscal para hablar del trabajo que tiene que hacer el fiscal. El fiscal, por ejemplo, cuando llega, ¿no es cierto?, una persona no habida, inmediatamente hay que levantar un acta. Hay que levantar un acta donde nos precise los datos, por ejemplo, dónde está, dónde domicilia ahora, y inmediatamente en el acto, si es posible, sacar un proveído y programar de nueva declaración. ¿Correcto? Muy bien. Acá, por ejemplo, nos dando una respuesta muy interesante. Claro, Figueroa nos dice, por ejemplo, apoyo de otro fiscal. Ahora, como es un corporativo, eso es lo que el asistente tiene que hacer. Se irá al fiscal del otro despacho, rápidamente le dirá la situación cómo está, y en ese momento se tendrá que levantar un acta, porque eso es lo que corresponde. Tener que levantar, por ejemplo, en ese caso en particular, un acta. Profesor, pero yo podría presentar o hacer una razón, podría hacer un informe, podrías hacer, pero si ya la situación es extrema. Es decir, si vas al otro despacho y los fiscales que saben que tienen que apoyar finalmente por algún motivo, por la carga que tienen, no brindan el apoyo, entonces ahí sí, por ejemplo, en ese caso en particular que yo estoy señalando, ahí sí pues tendrías que hacer una razón o un informe, pero sí ponerle los datos y todo ello que te entregue, pero lo ideal es que se vaya y se pida apoyo a otro fiscal de otro despacho. Entonces, ¿por qué le digo eso? Porque esto no es tan común. O sea, hay a veces donde el fiscal llega y le dice, ¿y qué ha pasado? ¿Qué tal? ¿Qué novedades? ¿Se recuerda, doctor? Correcto. Claro, Fanny Carreno, solicitar apoyo al alto fiscal porque es corporativo. Correcto, claro, hay que solicitar apoyo, pero esto dice muy bien, hice la razón, hice el acta. Eh, pero somos un corporativo, ¿no? Hay que apoyar. Entonces, lo ideal es pedir apoyo al otro fiscal del otro despacho. Entonces, obviamente el asistente en función fiscal tiene que tener ese conocimiento también de cuánto estamos ante un corporativo. Y dentro de estos principios que ustedes ven acá que se ha planteado, hay varios, por ejemplo, principios de legalidad. ¿Y por qué señalé el principio de legalidad? Porque también el asistente en función fiscal, correcto, tiene que saber cuáles son sus funciones y tiene que realizar atribuciones y tiene que realizar comportamientos, correcto, que le competen, que le corresponden.
otra situación sobre el funcionamiento del asistente de función fiscal y pregunta para que ustedes también, a ver, respondan. Mira, una de las cuestiones típicas que se dan, típicas que se suelen dar, son las siguientes, por ejemplo. ¿Qué situación típica se suele dar a nivel del despacho fiscal? Por ejemplo, solicitud de copias. Ahora finalmente alguien puede tomar fotografías a la carpeta fiscal, ¿no? Y ya puede tener en su celular o su máquina. Ahora, por ejemplo, la situación ha cambiado. Pero en la mayoría de situaciones, reitero, en la mayoría de situaciones, siempre el abogado defensor solicita las copias, ¿correcto? Solicita las copias. Y puede darse la siguiente situación, mira, y ustedes me van a responder qué harían, pero con la mano al pecho, ¿ah? Con la mano al pecho, siendo sinceros. Es la única forma de que una persona también debe ser sincera, ¿cierto? Un abogado litigante presenta su escrito solicitando copia, ¿correcto? Presenta solicitando copia y te dice a ti como asistente en función lo siguiente: ¿cuándo estarán listos mis copias? Y tú le dices, uy, me parece que tus copias van a estar listos de acá a 3 días, ¿no? Porque hay que proveer, son bastantes tomos que han salido y obviamente esto va a tornar tiempo. Y el abogado del defensor sabe que necesita esas copias, porque evidentemente sí las requiere, y como asistente te dice lo siguiente: ¿y qué te parece? Si me das tu número, yo te doy el mío, yo te llamo y tú me dices cuando ya está listo las copias para que yo pueda asistir. ¿Correcto? De esta manera tampoco yo no pierdo mucho tiempo, ¿no? Sino por el contrario, yo ya sé cuándo es, etc. Pregunta: si el abogado litigante te señala eso, lo que yo estoy manifestando, tú como asistente, ¿le das tu número o no le das tu número de celular? ¿Qué creen ustedes? ¿Se le debería dar el número de celular o no se le debería dar el número de celular en ese caso en particular que estoy señalando? ¿Se le da o no se le da el número? ¿Qué harían ustedes? Yo no voy a decir el pecador, pero sí voy a decir el pecado de que a veces el asistente en función fiscal intercambia celular con el abogado litigante. Y eso no es una atribución que tiene, porque hay plazos, hay que señalarle, hay que levantar incluso una constancia de entrega de copias, pero todo se tiene que hacer respetando las funciones que se tiene dentro de un proceso. Entonces el asistente no podrías intercambiar copia, o sea, no podrías decirle cuándo están listas las copias, cuándo puedes acercarte, cuándo no te acercas, no podrías hacer eso, porque podría primero malinterpretarse la situación y luego, si bien es cierto, no existiría directamente un quebrantamiento al principio de imparcialidad, pero no es lo adecuado. No es lo adecuado. Y si no es lo adecuado, no deberíamos desarrollar, ¿no? Entonces, los otros principios que también se menciona, podemos ver, hay un principio interesante que viene a ser, por ejemplo, tengamos en cuenta eso, ¿no? O sea, los números de celular para las coordinaciones que hace el asistente, mucha atención y mucho cuidado, solo son cuando es una situación necesaria. No puedes dar el número al abogado. Por ejemplo, si el fiscal, ojo, si el fiscal, por ejemplo, te dice, hay que notificar, uy, ahorita no tenemos sistema, entonces a mano, uy, no tenemos hoja, uy, entonces ahorita hay que llamar y lo notificamos de acuerdo a lo que señala nuestro Código Penal también a través de la utilización del teléfono. ¿Correcto? Entonces, si es así, sí puedes llamar al abogado, por ejemplo, programando su declaración, se levantará un acta respectiva y eso es lo que corresponde. Eso es lo que corresponde. Entonces, a veces algunos asistentes, ¿cierto? O se dejan ganar por el apasionamiento, pero quieren hacer las cosas bien, pero hay que hacerlo siempre respetando los trámites que corresponda, por ejemplo. Siguiente ejemplo, para pasar luego a la otra diapositiva. Cuando el caso es mediático, ¿correcto? Cuando el caso es mediático, por ejemplo, la prensa queda en las primicias. Queden las primicias, ¿correcto? En ese sentido. Claro, Cami dice, sin embargo, muchos fiscales dan esas facultades a los asistentes para, bueno, o sea, reitero nuevamente, si el fiscal te dice, haz esto,
haces eso, ¿cierto? Porque es la potestad del fiscal, el que va a asumir la responsabilidad es el fiscal, pero obviamente tú lo haces en cumplimiento a lo que te señale. O sea, el asistente es un subordinado, tiene que acatar las órdenes del fiscal, pero por iniciativa tú no puedes decir, he intercambiado números, ¿cierto? Siguiente situación. Mira, la prensa, o sea, bueno, no vamos a ver la prensa, sino cuando el caso es mediático, uno quiere información a veces de las carpetas fiscales, quiere información, etcétera, ¿correcto? ¿Y qué harían ustedes, por ejemplo, si viene una persona y te dice, soy abogado del imputado tal? Y obviamente esa persona sí está imputado en tu caso. Y te dice, yo soy el abogado del imputado tal y yo quiero hacer lectura de la carpeta fiscal, ¿correcto? ¿Qué es lo primero que tiene que hacer en ese caso, por ejemplo, el asistente en función fiscal? En ese momento, en ese instante, lo que tiene que hacer es corroborar si efectivamente eso es cierto. Eso es lo que tiene que hacer un asistente de función fiscal. Corroborar si efectivamente es cierto, por ejemplo, lo que está señalando esta persona. ¿Por qué? Porque a veces cuando uno empieza como asistentes de función fiscal, saben que los que tienen acceso a la carpeta fiscal son los abogados. Y los abogados pues te pueden hablar, te pueden decir tal cosa, yo soy el abogado, y finalmente, eres el abogado, sí, confío, es un profesional, un abogado no creo que mienta, y le deja leer la carpeta fiscal, y a veces se filtra, por ejemplo, información. Entonces, lo que uno cita y salen a la prensa y salen y se filtran muchas cosas, entonces el asistente solamente podrá ayudar, por ejemplo, siempre y cuando, reitero, siempre y cuando ese abogado sí tiene un escrito de apersonamiento. O si no, de frente preguntarle, usted se ha personado al proceso, quizás no lo conozcas al abogado, te dice, no, no me ha personado, pero yo soy el abogado de tal, yo soy el abogado. No se le puede dar atención de la carpeta porque solamente bajo el procedimiento que sigue es que darás lectura de la carpeta si tienes tu escrito de apersonamiento. Si tienes tu escrito de apersonamiento, no. Pero lo que pasa es que yo le voy a asesorar. ¿Y qué sucede? ¿Y por qué a veces se dan estas situaciones, no? Porque a veces el abogado quiere ya tener la información del caso y luego pues se va ante la persona y le dice, mira, por si acaso yo sé que tu caso está tal y yo te voy a asesorar. Pero claro, ha sacado una información no cumpliendo el procedimiento adecuado, porque lo adecuado es que uno se presente un escrito de apersonamiento, confirma, por ejemplo, el imputado. Entonces, uno tiene que tener la cautela. Y si eso sucede, la responsabilidad obviamente va a recaer en el asistente en función fiscal, ¿correcto? Claro, lo que dice Jenny, hay que corroborar el apersonamiento, porque a veces hay casos y casos, hay asistentes, el abogado ya con experiencia, te va a hablar bonito, qué tal, cómo está, qué tal doctora, qué tal, cómo está, entonces uno puede decir, ay, qué buena gente, me ha caído bien este abogado, ¿usted es el abogado de quién? Soy el abogado de tal, vengo a hacer lectura de la carpeta, por favor, adelante, pasa usted, toma asiento, entonces hay que tener mucho cuidado porque hay que primero corroborar si el escrito de apersonamiento se encuentra o no se encuentra, por ejemplo, el escrito de apersonamiento, ¿correcto? Eso es vital e importante que debemos tener en cuenta también, ¿correcto? El escrito de apersonamiento existente. Muy bien, sigamos. Siguiente diapositiva, por ejemplo. En la siguiente diapositiva, bueno, ya estamos ahí hablando del Ministerio Público, por ejemplo, la sede de la Fiscalía de Lima, está organizado por despachos fiscales. Dentro de los despachos fiscales se confía mucho en el trabajo del asistente en función fiscal. En los últimos tiempos se han estado dando muchas convocatorias para asistentes en función fiscal y se han estado dando en la actualidad muchas exigencias también, porque en mis tiempos y en los tiempos de otros doctores, por ejemplo, era diferente, ¿no? Ahora ya se pone un estándar más elevado para que pueda ser asistente en función fiscal y mayores años de experiencia también. ¿Esto a efecto de qué? A efecto de que se cumplan las finalidades que tiene el Ministerio Público, a efectos de que se logren objetivos institucionales también, ¿correcto? Muy bien. Y ahora sobre ese monitoreo vamos a recordar y refrescar algunas cosas que hemos señalado. Ahora vamos a ver entonces esas situaciones que se puede dar para el asistente en función fiscal, ¿correcto? Muy bien, vamos a ver lo siguiente. Mira,
una de las situaciones básicas también existente. Y esto lo vamos a hacer antes de ingresar al tema del manejo o la custodia existente del asistente en función fiscal. ¿Ya? El ingreso al centro laboral. O sea, por lo general yo he visto que en algunas situaciones varía, pero el ingreso suele ser de 8 hasta las 4:45. De 8 hasta las 4:45, por ejemplo, ¿correcto? En ese sentido, el asistente de función fiscal es una persona que tiene que tener mística también con la institución. Mística con la institución. Hay un derecho laboral, hay un derecho a la jornada laboral exacta, pero uno por mística institucional podría quedarse quizás un poco más para que trabaje algunos temas. Por ejemplo, ¿cuál es uno de los principales problemas que tiene el asistente en función fiscal? No todos, porque a veces cuando uno no es ordenado, ¿cierto? A veces terminas poniendo en muchos sitios las cosas. Eso es propio del desorden, ¿no? Uno tiene que ser debidamente ordenado. Uno no puede recaer en el desorden, tiene que tener un debido orden. Sin embargo, hay algunos que, por ejemplo, su desorden es su orden. Su desorden es su orden. Entonces, hay veces que el asistente tiene documento por acá, documento para el otro lado, pero sí sabe dónde está, pero está desordenado. Pero reiteremos, si fuera, por ejemplo, su casa, si fuera su habitación, quizás su desorden o su oficina en su casa, su desorden puede ser su orden. Pero como el asistente es parte de lo que viene a ser, por ejemplo, un trabajo de despacho, tiene que tener un orden. Tiene que tener un orden debido. Entonces, en ese sentido, ¿qué situaciones se ve frecuentemente? Un desorden, ¿correcto? A veces se ha visto que las damas son un poquito más ordenadas que los caballeros en ese aspecto de las carpetas y cuidado de las carpetas fiscales, ¿correcto? Son un poco más ordenadas. Pero el otro orden está relacionado al orden de labores. Por ejemplo, un asistente provincial, porque claro, alguien me dirá, pero yo soy asistente de la Fiscalía Superior. Ya bueno, el asistente de la Fiscalía Superior es diferente, la labor y el trabajo que realiza. No, yo soy asistente de función fiscal, pero de presidencia. Ah, perfecto, correcto, que tiene también carga y tiene sus propias atribuciones. Pero un asistente de función fiscal provincial, como tiene la carga de la prueba, trabajo para el fiscal y también trabajo para el asistente de función fiscal. El asistente de función fiscal te va a tener bastante trabajo en ese sentido. Entonces, el asistente en función fiscal lo que tiene que hacer es ordenarse. Por ejemplo, yo les podría dar una pauta importante. Si tú quieres ser fiscal, tienes que hacer trabajos de fondo. Si tú quieres ser fiscal, tienes que hacer trabajos de fondo. Y la práctica hace al maestro. O sea, sí tienes que leer, tienes que tener conocimientos jurisprudenciales, conocimiento del Código Penal, del Código Procesal Penal, pero tienes que aprender a redactar. Y las grandes redacciones no van a ser con una disposición de ampliación, con un proveído, ¿no? O sea, es así como cuando juegas en el barrio, digamos, con los amigos, o te toca jugar ahora ya en una cancha y frente a un rival complicado. Entonces uno tiene que estar preparado para el rival complicado. Entonces el asistente, si quiere proyectarse hacia el fiscal, tiene que empezar a hacer las disposiciones de archivo, las disposiciones de formalización, y sobre todo tiene que atreverse a hacer ya requerimientos, como requerimiento de acusación, requerimiento de sobreseimiento, requerimiento de levantamiento del secreto bancario, porque eso exige más al asistente en función fiscal. Pero como tienes mucho tema administrativo, a veces uno podría plantear lo siguiente, que en las mañanas tienes de 8 hasta 1:30, por ejemplo, de 8 hasta 1:30 para que avances todo tu trabajo administrativo. Todo trabajo administrativo. Y en la tarde, que tienes, por ejemplo, que regresa del almuerzo, ya 2:15, pero bueno, 2:30, a veces te estás poniendo, te estás ubicando hasta las 4:45, tienes para que avances los temas de fondo. Los temas de fondo, por ejemplo. Entonces, en ese sentido, habría que ver de cómo finalmente te organizas, ¿cierto?
¿Cuál es el problema identificado? ¿Cuál es el problema que a veces por qué el asistente no avanza? Y no solo el asistente, y no solamente sucede en el Ministerio Público, sino seguramente sucede en todas las instituciones del Estado. ¿Cuál es? El WhatsApp. El WhatsApp. El WhatsApp es un distractor al momento de trabajar. Es un distractor. ¿Por qué? Porque ahí uno fácilmente también te das cuenta cuando el asistente está full WhatsApp, cuando a cada rato está cargando su celular, ¿cierto? Porque cuando trabajas no tienes tiempo para el WhatsApp, estás súper concentrado en la actividad que tienes. Entonces también eso es un problema que se ha identificado, pero bueno, eso se verá, por ejemplo, en otra situación, ¿no? Pero lo ideal es que uno en las mañanas, por ejemplo, se realiza el trabajo administrativo y en las tardes se dedique, por ejemplo, a la labor de proyectar. ¿Y esto para qué? Porque como le reiteraba, el objetivo es de que finalmente en un plazo que cumplan ya los requisitos establecidos, puedan ser los nuevos fiscales. Y eso es algo muy importante, es importante que el asistente también comprenda a su fiscal, ¿correcto? A veces una madre dice lo siguiente, mira, yo sé que no me entiende, dice la mamá al hijo adolescente, que a veces está un poco rebelde, ¿no? Pero que el día que tú seas madre o el día que seas padre, vas a entenderme. Los asistentes en función fiscal, va a llegar el momento que van a ser fiscales. Va a llegar el momento que sean fiscales los que deseen hacer carrera fiscal. Y ahí también van a tener sus asistentes. Entonces vamos a ver que llega un momento que cuando uno es fiscal tienes una carga muy fuerte. No es una carga de hacer un impulso, de una actualización, de una notificación, sino son casos donde se ven dramas humanos, donde hay responsabilidades sociales. Hay una mochila bien fuerte. Y por ende, el asistente tiene que asistir debidamente. Precisamente por ende, a que todo puede ser de forma buena, es que se han creado pues las fiscalías corporativas, ¿correcto? Siguiente diapositiva. Bueno, la siguiente diapositiva. Siguiente diapositiva. Siguiente también. Muy bien. Avanzamos uno más. Ahí está. Nuevo modelo de gestión fiscal. Entonces, ¿cuál es el tema también importante del monitoreo que finalmente tiene que hacer, no? Mira, el trabajo del asistente de función fiscal provincial es un trabajo sacrificado, ¿cierto? Uno tiene que ser realista, porque el asistente de función fiscal, por ejemplo, vas a tener que dedicarte al trabajo administrativo, y el trabajo administrativo requiere mucho tiempo también, pero esto es propio de la organización también, o sea, va a funcionar muy bien el asistente de función fiscal si de manera adecuada también se está teniendo o se compone lo que viene a ser, en este caso, lo que es el organigrama de la institución, de un despacho fiscal. De un despacho fiscal tienes a un fiscal provincial, tienes a un fiscal adjunto, correcto, y tienes a los fiscales, por ejemplo, bueno, los fiscales adjuntos, los fiscales de apoyo, los asistentes de función fiscal. El trabajo de despacho tiene que ser muy importante, el liderazgo también. La amistad es buena, pero no podemos confundir amistad con trabajo. O sea, el trabajo del asistente, si hay que tener que emitir los informes que correspondan, solicitarle las razones que correspondan, sí va a ser, ¿no? O sea, sí se tendría que emitir porque es un tema procesal y sobre el tema procesal hay que tener mucho cuidado. Entonces, precisamente el modelo de gestión fiscal, como estábamos mencionando, ordena ya a los despachos fiscales en despachos corporativos. Pero dentro de esos corporativos, a consecuencia de la sobrecarga laboral, ya se dan otro tipo de situaciones. Por ejemplo, mira, tienes a tu fiscal provincial, los fiscales adjuntos, los asistentes en función fiscal, el asistente administrativo, pero a pesar que tienes ese equipo compacto y has distribuido muy bien los casos, sigue existiendo también sobrecarga. Sigue existiendo sobrecarga existente. Por ende, que el Ministerio Público ha planteado, por ejemplo, lo que vienen a ser los programas de voluntariado, para que precisamente estos puedan ayudar
al trabajo fiscal, los programas de voluntariado. Quienes van a este programa de voluntariado también pueden asistir a las capacitaciones, a las charlas y elaboradas y organizadas por la escuela del Ministerio Público, por ejemplo, ¿no? Pero aparte de ello, como el asistente en función fiscal y el fiscal a veces observa, por ejemplo, que el asistente tiene sobrecarga, hay fiscales que dicen, yo necesito que me apoye más, por ejemplo, en los temas de fondo. Entonces, ¿qué sucede? Sucede de que el fiscal a veces tiene que tomar la decisión de traer un practicante, Y en muchos de los casos, correcto, no en todos obviamente, el practicante asume los cargos de asistente, entre comillas, y el asistente asume el cargo del fiscal, porque ponen al practicante para el asistente en función fiscal y ahí se ve algo muy importante, porque los fiscales se van dando cuenta. Si ese asistente en función fiscal sabe organizar, sabe ordenar, o quizás se dedique solamente a pelear con el practicante. Porque claro, puede ser el practicante no sabe nada, pero ahí ingresa el trabajo importante también que da de cómo finalmente hay que darle las pautas, porque él no va a hacer un trabajo de fondo, sino que va a sacar copia, va a ayudar quizás al foliado, entonces hay que dar buenas indicaciones. Entonces, ese modelo de gestión fiscal, correcto, que señalamos, que está agrupado en despachos corporativos, y dentro de ello, por las exigencias de la sobrecarga laboral existente también, están los programas de voluntariado, los programas CESIGRA, pero si esto no llega, están los temas de los que practican también. Y hay muy buenos practicantes que finalmente terminaron muchas veces quedándose dentro de la institución del Ministerio Público. ¿Correcto? Muy bien. Siguiente diapositiva. Por ende, es que este nuevo sistema procesal penal ha tenido a través del decreto legislativo 958 y el acuerdo de la Junta de Fiscales Supremos número 457 del 4 de noviembre de 2004, organizarse, porque la única forma de organizar, la única forma para lograr buenos resultados va a ser a través de las organizaciones. Entonces, ¿cuál es la finalidad? Siguiente diapositiva. ¿Cuál es la finalidad finalmente que uno puede tener en cuenta? La finalidad, doctores, va a ser lograr el beneficio común de la organización, basado en el trabajo en equipo, con mayor dinámica, de tal manera que se pueda cumplir eficaz y eficientemente con las políticas, objetivas o metas institucionales. ¿Correcto? Objetivos o metas institucionales, por ejemplo, que se encuentran. Entonces yo le preguntaría, mira, todo asistente de función fiscal debe ponerse desde ya un objetivo. ¿Qué quiere para sí? ¿Qué quiere para la institución propiamente? O sea, ¿cuál es el objetivo institucional existente? ¿Qué requiere un asistente de función fiscal? ¿No? Porque así como va a existir un objetivo del despacho, el asistente de función fiscal también tiene que tener objetivos trazados. Su labor de asistente será por un tiempo, correcto, pero recordemos lo siguiente, va a llegar el momento donde crecerán sus alas y tendrá que tomar rumbos, y esos rumbos seguramente serán como el Ministerio Público, ¿correcto? Bueno, acá hay una pregunta que señalan. Roxana Ayanza dice, por ejemplo, cuando ingresé al Ministerio Público entendí por qué es la luz que nunca se apaga. Me tenían hasta madrugada y eso que era asistente. No, es que el trabajo es bastante, el trabajo dentro del Ministerio Público. Una persona que ingresa al Ministerio Público tiene que ser un apasionado de la investigación. Un apasionado de la investigación. Y si ustedes han visto las películas de abogados, en la película de abogados ven que el fiscal o el que investiga no se va tempranito, ¿cierto? Sino que se suele quedar hasta noche, investiga de noche, estando en su casa, está buscando la investigación. O sea, ya con quienes tenemos tiempo dentro de la institución del Ministerio Público, nos vamos a dar cuenta de lo siguiente, que para trabajar y tener un compromiso institucional, te tiene que gustar investigar. Te tiene que gustar investigar. Tiene que tener esa mística, te tiene que gustar el apoyo, te tiene que gustar el trabajo fiscal. Esa es la forma de ver la cosa de una forma positiva. ¿Por qué? Porque si tú te interesas en algo, por ejemplo, y quieres buscar una información de alguien, porque por algún motivo, o sea, finalmente quieres buscar minuciosamente alguna información, vas a buscar aunque sea hasta las 2, 3 y sin darte cuenta ya son 4 de la madrugada. Pero claro, porque tienes ese apasionamiento de investigar, ¿cierto? Pero si lo vas a hacer, por ejemplo, porque quiero que cada mes me paguen,
porque quiero salir de vacaciones, estás como asistente, perfecto, pero se tiene, por ejemplo, tener algo muy importante, ¿no? Lo que viene a ser el compromiso y el deseo de tener que realizar esos trabajos. Ahora, claro, hay muchas situaciones y situaciones también, pues, ¿no? Eso es cierto. O sea, los derechos laborales son finalmente los derechos que las personas tienen, se tiene que respetar la jornada de las 8 horas, sin lugar a dudas, y eso también lo saben los fiscales. Entonces, uno como asistente también, si ve algún tipo de situación ya anormal, o sea, alguna situación en la cual vea que lo van dificultando de alguna otra manera, tiene también las instancias y las vías que podría actuar, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema. Sin embargo, lo que yo les estoy señalando es que el asistente tiene que buscar un sabor a ese trabajo de investigación y entender que su trabajo a nivel de investigación preparatoria, si bien es cierto, no va a las audiencias, es importantísimo finalmente para el éxito del despacho o finalmente para el éxito de un caso, sin lugar a duda. ¿Correcto? Muy bien. Sigamos, por ejemplo, lo siguiente. Siguiente diapositiva. Bueno, ahí estamos con el trabajo del corporativo. Las fiscalías corporativas tienen finalidades muy importantes que tienen que llevar a cabo también. Entonces, de toda esta corporación precisamente están los trabajos en equipo. ¿Y qué situación ayuda? Vamos a ver, mira, yo les pregunto, ¿y quiénes son asistentes en función fiscal? El fiscal y los fiscales adjuntos, cada uno de ellos tiene su propio caso. Cada uno de ellos tiene su propio caso, ¿correcto? Pero llega un momento importante dentro del trabajo fiscal donde finalmente todos los asistentes, asistentes administrativos, asistentes en función fiscal o el fiscal provincial, terminan teniendo la idea de que son más algo, son un equipo, o deben cumplir una labor de equipo importante. ¿Cuándo creen que se ve esa situación donde ves más unido por un tema laboral a los despachos fiscales? Y no es cuando se trata de la visita de control interno, porque en el caso del control interno, cada fiscal va a ser responsable por su caso, ¿cierto? Cada fiscal responderá por lo rojo que tiene, por lo verde que tiene, etcétera. Claro, que el que va a tener que asumir todo eso es el fiscal provincial, pero cada fiscal responderá por sus casos. Pero llega el momento donde a nivel del Ministerio Público, por ejemplo, llega el tema de los operativos. De los operativos, yo les pregunto, mis estimados asistentes en función fiscal, ¿a cuántos operativos ustedes han asistido, por ejemplo? ¿Cuántos operativos ustedes han estado? Porque mira, ahora se tiene 48 horas. Antes se tenía 24 horas, por ejemplo. Entonces, cuando era 24 horas ni dormías, ¿cierto? Ni dormías. Y llega un momento muy importante, porque ahí, por ejemplo, cuando se hace el operativo, se le detiene a una persona, los que, obviamente, cuando estás en oficina, estás haciendo los labores administrativos, ves diferente el aspecto, pero cuando estás en el operativo, ves cómo en la realidad y la sociedad también ves cómo personas que pueden tener cargos importantes como funcionarios públicos, servidores públicos, por una conducta inadecuada, finalmente hay que detenerlos porque eso es lo que corresponda. Si trabajas en una fiscalía común, cuando tienes que, por ejemplo, tienes a bien de hacer muchos aspectos, ¿correcto? Tienes a bien, por ejemplo, de realizar algunas actividades, también sucede lo mismo. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, en ese caso, diferentes aspectos, diferentes situaciones que nosotros vamos a tener a bien de señalar. Entonces, cuando se monta, por ejemplo, el tema del operativo, porque hay que tener operativos también a bien de realizar, por ejemplo, vamos a ver el siguiente aspecto, ¿correcto? Todos tienen que trabajar. Y el fiscal, por ejemplo, a cargo del operativo o todo el despacho fiscal, tienen que en ese momento elaborar la disposición de formalización de investigación preparatoria y también, si es que corresponda, el requerimiento de prisión preventiva. Cuando eran 24 horas, si habían detenido a la persona a las 4, durante ese plazo tenían que llevarle, por ejemplo, a través de los requerimientos también al juez, ¿cierto? Para que luego se programe la audiencia que corresponda, por ejemplo. Entonces, ustedes saben
que uno se demoraba hasta 5 o 6 o 7 horas en tener que hacer la disposición de formalización y el requerimiento de prisión preventiva, ¿cierto? Porque esto denota tiempo. O sea, uno no puede hacer cualquier disposición de formalización de investigación preparatoria o cualquier requerimiento. No se trata de hacer las cosas por hacer, sino hay que hacerlas bien. Pero luego cuando finalmente son, por ejemplo, 3 de la mañana, 3:30 de la mañana o 4 de la mañana, finalmente se ha terminado la disposición de formalización y se ha terminado el requerimiento de prisión preventiva. Pero ¿quiénes han terminado ese trabajo? Los fiscales, ¿correcto? Porque toda esa noche hay que tener que trabajar con todas esas disposiciones y esos requerimientos. ¿Ahí culmina todo? No, se tiene que continuar. ¿Qué toca ahora? Lo que toca ahora, por ejemplo, es poner de conocimiento del juzgado, pero hay que también sacar copias a todos estos elementos. Hay que sacar copia a todos estos elementos, ¿correcto? Entonces, si eso sucede, por ejemplo, ¿qué situación vemos? ¿Qué aspecto vemos? De que hay veces, y es que la etapa del asistente de función fiscal es bonito también, y yo he visto situaciones donde, por ejemplo, no es que sea su amigo cercano, pero el asistente trabaja mucho también con las copias, porque hay que sacar copias y la fotocopiadora es, entre comillas, tu amigo a nivel de desarrollo de algunas actividades. Y cuando eran estos temas de control, por ejemplo, o sea, cuando ya uno tenía que sacar copias al requerimiento de prisión preventiva o la formalización, 3 de la mañana, 4 de la mañana, toca sacar copias y en el mejor momento, en el momento que quieres que no te falle la fotocopiadora, termina, por ejemplo, muchas veces traicionándote tu fotocopiadora. No sé si a ustedes les ha sucedido, de que cuando ya todo está listo, llega el momento donde uno tiene que sacar copia de requerimiento. Por ejemplo, de prisión preventiva o de formalización. Hay que sacar copias y en ese momento de sacar copias, en el tiempo que tú esperabas que no te traicione la fotocopiadora, terminaba malográndose, por ejemplo. Y a esa hora no puedes ir ni al otro despacho para sacar copia porque son las 4 de la mañana, ¿cierto? Situación que pasa, por supuesto, situación que pasa, tiene que parar a 8 de la mañana, sacar copia en otro lugar, ¿y qué viene? Foliar. ¿Y a qué hora van a entregar? Ya mientras que estás haciendo todas esas actividades, solamente tienes 24 horas, ya van a ser las 4, 3:30, te queda media hora nada más para llevar ese requerimiento y esa formalización. Y es algo muy interesante, que ahí pasa, por ejemplo, eso le llaman la adrenalina del asistente en función fiscal, porque el asistente dice, uy, yo no voy a llegar, no voy a llegar, piensa en su mente que no va a llegar, pero finalmente faltando mismo las películas 1 minuto o 30 segundos, termina llegando a mesa de parte y entrega todo, ¿cierto? Eso, por ejemplo, sucede, por supuesto también, son situaciones que se dan. Entonces, el asistente finalmente sabe de que tiene sus funciones, tiene muchas funciones y mucha responsabilidad a nivel del proceso y tiene que hacerlo de manera adecuada, pero siempre monitoreado, por ejemplo, con el trabajo fiscal. O sea, el monitoreo que hace el fiscal también tiene que ser muy importante y tiene que ser vital, ¿correcto? Muy bien. De esta manera, llegamos a la parte final de la exposición del día de hoy que tenemos. Si tuvieran algún tipo por ejemplo, preguntas, podríamos resolver, o ya me quedo alguna duda que ustedes puedan tener. Quiero agradecer a CEFOCAP, Centro de Formación y Capacitación, por la cordial invitación en esta oportunidad. Muchas gracias, doctor. Esperando a a los participantes que levanten la mano para activar su micrófono. Si tienen consultas, dudas. Aló, Aló, doctor, buenas buenas noches. noches. Doctor, buenas noches. Le saluda Catherine García. Una consulta con respecto al tema del monitoreo fiscal. Hay ocasiones en que los fiscales, por ejemplo, sacan disposiciones de formalización con una fecha, por ejemplo, digamos, ¿no? 17 de enero del 2020. Y al momento de colgarlo en el sistema, lo cuelgan a veces con otra fecha.
¿no? Y en el sistema te bota de repente que todavía está en verde, pero ya en la disposición en físico ya había vencido, por ejemplo, un día antes y te sigue apareciendo amarillo, por decir, por vencer. Ujú, En ese caso, ujú, ¿cómo se tendría que hacer si mayormente nos basamos en el monitoreo ahí en el semáforo, ¿no? ujú. Claro, mira, el semáforo, cuando fue precisamente diseñado o creado, fue como un mecanismo de ayuda, o para que el fiscal finalmente vea cómo están yendo sus casos. Pero no es absoluto porque se tienen muchos problemas. También el tema, por ejemplo, de los plazos, poner el plazo, a veces aparece rojo cuando en realidad el caso está verde, o al inverso, a veces el caso está rojo y sigue apareciendo verde, suele suceder. Entonces, ¿qué es lo que importa? Lo importante es el plazo que se encuentra en la carpeta fiscal. Si el plazo no me permite cambiar en el sistema de gestión fiscal, yo tendría que comunicarme con redes, los que ven ese tema y explicarle esa situación del por qué no se está pudiendo modificar el plazo. Si quiero ser más cauteloso para que finalmente no me digan, como yo estoy a cargo del monitoreo o ver los plazos, para que luego no me digan si yo no he advertido o yo no he cambiado, podrías hacer una razón o podrías hacer un informe en el cual le digas a tu fiscal que por tal motivo es imposible que pueda yo cambiar este color. Entonces, eso es suficiente. Pues se ha dado muchas situaciones que uno llama a sistemas B mueve algunas cosas y sí se podría cambiar. Si no se puede cambiar, lo ideal es que hagas una razón o si no un informe comunicando eso con el fiscal que está trabajando, ¿no? Aló. Doctor, buenas noches. ¿Aló? Aló, doctor, buenas noches. Le habla Dora Tejada. ¿Aló? A Eh, ver, un poquito más fuerte. No te he escuchado tanto. doctor, buenas noches. Le saluda Dora Tejada. Para hacer una consulta al respecto... ¿Me escucha? Aló, ¿me escucha? Un momento. Do- ¿Aló? doctor, ¿me escucha? Sí, le escucho. Ya. Buenas noches. Para hacerle una consulta respecto a cuando usted indicó que los asistentes no podemos brindar el número de celular a los abogados. Ujú. ¿Cómo es el caso en que cuando se les notifica para alguna diligencia a su número de celular, ellos ya lo tienen grabado, nuestro número, y nos llaman por X motivo o tal vez para preguntar sobre alguna diligencia o pedirle información sobre la carpeta? En ese caso, ¿cómo es nosotros procedemos a darle información o le decimos que se acerquen Ya, al despacho? claro. Mira, en el caso del juzgado, pues, como preámbulo nada más, en el juzgado la labor es diferente, ¿no? Porque en el juzgado el especialista de causa quieren que finalmente se apersonan tanto el fiscal y tanto el juez, entonces él podría ser la especialista o el especialista podrían llamar, podrían hacer ese término, porque aparte de eso me parece que tienen esas facultades. A nivel del Ministerio Público, no olvidemos que se tiene la reserva de la investigación. Entonces, lo ideal es, si uno puede notificar, puede comunicarse, pero esas facultades le dan, de acuerdo a nuestro código, al fiscal. Sin embargo, el asistente podría consultar con el fiscal, finalmente, para que puedas notificar, puedas llamar al abogado. Lo que se suele hacer es que cuando se da avisos, por ejemplo, se suele pedir al asistente que haga una razón que ha comunicado a tal persona. No siempre es necesario, porque podría pasar cualquier situación. O sea, podría ser que el abogado finalmente al asistente que está apoyando le impute algún comportamiento, le impute algo, ¿no? Porque ¿qué hace el asistente llamando al abogado? Copia, pero puede ser que el abogado dé otra versión. Entonces, si bien es cierto, no se encuentra plasmado, regulado, ¿no? O no se entiende, siempre el asistente tiene que ser muy cuidadoso. Entonces, si va a llamar y si va a tener que venir el abogado, hay que poner siempre el conocimiento del fiscal y decir, por si acaso le estoy llamando, ¿no? Porque lo ideal es que se siga el conducto regular, que son las notificaciones, ¿no? Ahora, lo otro es que puedes llamar, por ejemplo, consultando no a través de tu número celular, sino a través de del teléfono del despacho.
Doctor, ya creo que con esto finalizamos la clase del día de hoy. Muchas gracias, Ok. muy agradecido. Gracias a ustedes.